En este tutorial vamos a aprender a tejer una mega trenza a crochet. Esta trenza le agrega elegancia a las prendas de invierno. La puedes usar para hacer suéteres, abrigos, ponchos, bufandas, gorros. La puedes usar en muchos proyectos. A mí me ha encantado cómo ha quedado. Te voy a explicar el paso a paso cómo ir cruzando los puntos para que esto quede así con esta forma de trenza. Bueno, entonces ya empecemos a trabajar. Para hacer esta clase de trenzas yo te recomiendo usar hilo grueso. Para esta clase he usado un hilo número 4 que es hilo medio, que requiere usar un gancho de 5 a 5.5 milímetros. Yo he usado el de 5 milímetros. Puedes usar hilos más gruesos. Entre más grueso sea el hilo, la trenza va a quedar muy bonita. Y si tienes la puntada muy apretada, yo te recomiendo que uses un gancho un poquito más grande del que recomienda el fabricante del hilo. Para la trenza necesitamos 20 cadenas base. Esto aplica para todas las tallas. Todas las tallas van a tener la misma trenza. Luego de hacer tus 20 cadenas, vamos a hacer 2 y esta va a ser nuestro primer punto medio. Tomamos hebra y en la cuarta cadena, contando las 2 nuevas y otras 2 ahí, hacemos nuestro segundo medio punto. Y van 2, debo tener en total 20 puntos medios. 2, aquí va 3, 4 y así hasta tener 20. Aquí ya tengo mis 20 puntos medios que son la base de la mega trenza. La mega trenza tiene 12 puntos y a los lados yo le coloqué aquí 4 de un lado, 4 del otro, en total me da 20 puntos. Si ustedes le quieren poner a los lados otros motivos, ya es a gusto de ustedes si quieren hacerlo. Bueno, ahora vamos a hacer nuestra primera hilera de la trenza. Esto fue una base para empezar nuestra trenza. Ahora ya cuentan las hileras de la trenza. Vamos a hacer 2 cadenas que representan a un punto medio. Tomo hebra, me voy al siguiente espacio. Este no, este pertenece a las cadenas. Aquí, en este, hago otro punto medio. Tomo hebra. Vamos a hacer 2 puntos en relieve por detrás. Entonces el punto en relieve va a ser acá en el tercero. Por aquí tengo ya 2 puntos medios. Me voy acá a este y hago el primer punto en relieve por detrás. Ahí va el primero. Tomo hebra y en el siguiente hago otro punto en relieve por detrás. Puntos altos. Y aquí ya trabajé 4 puntos de un lado. Ahora viene la trenza. Vamos a trabajar los primeros 3 puntos de la trenza en relieve por delante. Tomo hebra. Después de hacer estos 4, me voy acá a este punto. Este ya lo tomé en el relieve por detrás. Vengo con este y hago un punto en relieve por delante. Miren cómo tomo el punto con la aguja así. Aquí va 1. Aquí va el segundo. Y aquí va el tercero. Este ya es la trenza, estos 3 puntos. Miren, queda así. Bueno, ahora tenemos que saltarnos 3 puntos. 1, 2,
3 y en el siguiente ya vamos a empezar el cruce de la trenza y los cruces se hacen tomando hebra 2 veces para hacer puntos altos dobles. Bueno, toma hebra 2 veces, 1 y 2. Vamos a saltarnos 3 puntos, 1, 2, 3. Y aquí vamos a hacer otros 3 puntos para el cruce. Este es el primero. Tomo hebra, paso por estas 2 hebras, tomo hebra, paso por estas 2 hebras, tomo hebra y cierro. Voy a tomar hebra 2 veces en el gancho. En el siguiente punto hago otro cruce, puntos en relieve por delante, ahí van 2. Tomo hebra 2 veces y aquí voy para el tercero. Y ahí ya crucé los 3 puntos. Ahora tenemos que trabajar con los puntos que nos saltamos y eso los trabajamos con puntos altos normales, pero los tenemos que trabajar aquí en la parte de atrás. Primero, para ayudarnos, identifica cuáles son esos 3 puntos que nos saltamos. Mira, 1, 2 y 3. Ahí tengo que hacer 3 puntos altos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Mira cómo tomo el gancho. Voy a tomar hebra y me voy para atrás y busco el punto que me salté, que aquí está. Si te vas para atrás, mira, aquí lo estoy tomando. Tomo hebra y hago el punto alto. Tomo hebra, me voy a buscar el segundo punto que me salté. Mira, aquí está en la parte de atrás y hago un punto alto. Tomo hebra, mira, me voy por la parte de atrás y hago un punto alto. El punto lo estoy tomando normal, no lo estoy tomando en relieve. Son 3 puntos altos normales que se hacen en la parte de atrás y así ha quedado este cruce. Ahora vamos a trabajar las otras 3 puntos que me quedan de la trenza, que son 12. Aquí tomo hebra y los siguientes 3 puntos los voy a trabajar en relieve por delante. Este ya lo tomé aquí en el cruce. Tomo el punto y lo hago en relieve por delante. Aquí va el segundo. Y aquí va el tercero. Y ya aquí he trabajado los puntos de las trenzas y 4 de borde. Ahora tengo que terminar aquí los otros 4 de borde, que es 2 puntos en relieve por detrás. Y los otros 2 los trabajo puntos medios. 1 y aquí en la cadena trabajo el segundo. Y así ha quedado esta primera hilera de nuestra mega trenza. Ahora vamos a hacer nuestra segunda hilera y todas estas hileras pares del motivo se trabajan igual. Aquí los primeros 4 puntos se trabajan como los ves aquí, como se presentan. Voy a subir con 2 cadenas, que es mi primer punto medio. Aquí hago otro punto medio. Aquí estos puntos se ven en relieve por delante, los voy a hacer los 2 en relieve por delante. Bueno, ahora todos los puntos de la trenza se trabajan en relieve por detrás, los 12 puntos. Aquí me encuentro con estos 3 puntos, entonces los trabajo así en relieve por detrás. Estos ya son los puntos de la mega trenza. Aquí va 1, 2 y 3. Ahora voy al cruce y la pregunta es ¿cuál voy a tomar primero? Pues los que yo vea. Aquí metes el dedo y miras, estos se ven primero y estos se ven después.
estos que están detrás, los que hicimos normal detrás, los voy a tomar primero. Y en relieve por detrás, aquí va 1. Y van 2. Y aquí el tercero. Ahora los del cruce vienen, aquí los tomo también en relieve por detrás. Mira, aquí está el del cruce, aquí va el primero. Y lo hago en relieve por detrás. Aquí va el segundo. Y aquí va el tercero del cruce. Ahora, los últimos 3 de la trenza, aquí se identifican fácil, los hago también en relieve por detrás. 1, 2, 3. Ahora los de borde, aquí los veo por delante, los hago por delante. Y 2 puntos que son puntos medios al final. Y mira, así se ve al revés y al derecho se ve así. Todavía no tiene forma, pero esto a medida que vayamos repitiendo se va a ver bien bonita esa trenza. Bueno, aquí ya terminamos la segunda hilera. Vamos a hacer ahora nuestra tercera hilera. Vamos a subir con 2 cadenas que representan al primer punto medio. Y aquí hago mi segundo punto medio. Los bordes siempre es igual, nunca van a cambiar. Y aquí estos dos los hago en relieve por detrás. Bueno, ya aquí hemos llegado a la parte de la trenza. Vamos a hacer un cruce y cuando se hacen cruces tomamos hebra 2 veces. Aquí nos vamos a saltar estos 3 primeros puntos de la trenza. 1, 2 y 3 y vamos a hacer el cruce en estos 3 puntos. Aquí me salto estos 3, tomo este en relieve por delante y hago el punto alto doble. Aquí va 1, tomo hebra 2 veces, aquí va 2, tomo hebra 2 veces y aquí hago el tercero. Ahora vamos a hacer otro cruce, vamos a trabajar aquí en los 3 puntos que nos saltamos y este cruce lo vamos a hacer por delante. No vamos a trabajar por detrás, sino por delante. Vamos a tomar 2 veces hebra y me voy aquí al primero que me salté. Tomamos otra vez hebra 2 veces. Vamos ahora al segundo punto que nos saltamos y hacemos ahí el cruce. Tomamos hebra 2 veces y ya acá vamos al último punto que nos saltamos, el tercero, y hacemos punto alto doble. Bueno, ahí va este cruce. Ahora vamos a saltarnos los puntos que están aquí detrás de este cruce. Son 3 puntos, míralos. Están aquí escondidos, pero ahí están, los buscamos. Esos 3 no los debemos saltar y vamos a hacer el cruce en estos 3 últimos. Tomamos hebra 2 veces, nos saltamos 1, 2, 3 y aquí vamos a hacer el primer cruce. Hebra 2 veces, vamos aquí al segundo punto y hacemos punto alto doble.
hebra 2 veces y vamos acá al último punto. Bueno, ahora vamos a hacer el cruce de estos 3 que nos saltamos, que están ahí escondidos. Tomamos hebra 2 veces y me voy al primer punto que me salté. Te ayudas con el dedo a buscarlo, este es el primero. Miren, ahí están los 3. Aquí está 1, 2 y 3. Me voy para el primero y ahí hago el punto alto doble. Tomo hebra 2 veces, me voy para el segundo punto que me salté y hago el punto alto doble. Van 2, tomo hebra 2 veces y me voy acá al último punto que me salté. Y hago el punto alto doble. Y así ya tengo los 12 puntos. Ahora voy a trabajar con estos de la orilla, que son 2 puntos altos en relieve por detrás. Aquí va uno, aquí va el segundo y los 2 puntos medios que van al final. Y así ha quedado terminada esta tercera hilera. Ahora la cuarta hilera es igual que la segunda hilera. Las hileras que están por el revés, vamos a hacer 2 cadenas que representan un punto medio. Aquí me voy al siguiente punto medio. Ahora hago 2 en relieve por delante, que al revés se ven en relieve por delante. Y ahora todos los 12 puntos los voy a trabajar en relieve por detrás. Bueno, ¿cuál se me presenta primero? El cruce. Miren, miren aquí. Va primero esto y después este. Entonces voy a tomar acá en relieve por detrás este del cruce. Aquí hago un 1. Miren acá. 2 y 3. Ahora, ¿cuál voy a coger? Los que están aquí, los que veo acá. Miren, este cruce que se ve detrás, los voy a tomar así, en relieve por detrás. Aquí va 1, 2 y 3. Ya voy mitad de la trenza. Ahora aquí, ¿cuál veo de primero? El cruce. Mira acá, aquí veo primero los puntos del cruce y aquí están los puntos que van detrás del cruce. Aquí hago 1, 2 y 3. Ahora hago aquí estos que están detrás del cruce, en relieve por detrás. Todos los 12 puntos van en relieve por detrás para que el lado derecho se vean en relieve por delante. Y aquí va el último de la trenza. Ahora trabajo acá estos 2 que veo por delante, al revés siempre los trabajo por delante. Y los 2 puntos medios, 1 y la cadena y 2. Y así ha terminado, así se ve al revés la cuarta vuelta. Y miren cómo se ve por ahora la trenza con esta cuarta vuelta. Ahora vamos a hacer la hilera número 5 y es la misma hilera número 1 de la trenza. No estoy contando la hilera que hicimos de base de los 20 puntos medios, esa no la cuento como la primera.
La primera es donde empezamos a hacer los cruces de la cadena. Bueno, a esa la vamos a repetir ahora aquí en la 5 y esto ya terminaría la secuencia de toda la trenza y aquí te lo voy a mostrar. Otra vez vamos a subir con 2 cadenas que es un punto medio. Me voy al siguiente, hago otro punto medio, hago 2 puntos en relieve por detrás. Estos son mis puntos de borde. Ahora voy a hacer estos 3 puntos que tengo acá de la trenza en relieve por delante. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer el cruce. Tenemos que saltarnos estos 3 puntos y hacer el cruce aquí en los otros 3 siguientes. Tomamos hebra 2 veces, me salto estos 3 y hago mi primer punto acá. Aquí va 1, tomo hebra 2 veces, me voy al segundo punto que me salté. Aquí van 2, tomo hebra 2 veces y aquí en la tercera. Y ahí ya hice un cruce. Ahora vamos a hacer los 3 puntos altos normales aquí, pero detrás. Estos 3 puntos que me salté los vamos a hacer normal. Vamos a tomar hebra y nos vamos acá atrás en el primer punto. No lo vamos a tomar en relieve por delante ni por detrás, solo así aquí en este punto arriba de él y hago un punto alto normal. Ahí va 1, tomo hebra, me voy al otro orificio, ahí hago 2 y el tercero que está aquí lo ven claro. Ahí ya está hecho los 3 punticos, mira al revés, se hacen ahí 1, 2, 3, miren, 1, 2, 3, están atrás. Y estos 3 últimos que tenemos los hacemos en relieve por delante. Hacemos nuestros puntos de borde. Y los puntos que tenemos aquí, 2 puntos medios. Y esta es la secuencia para hacer esta trenza. Vamos a ir repitiendo de la vuelta 1 a la 5, que la 5 equivale a la 1. Ahora tengo que hacer la vuelta del revés, que es igual que la 2 y la 4. Y así hacemos nuestra trenza. Te voy a mostrar una vez más cómo trabajamos las vueltas del revés. Aquí ya empecé con mis puntos de borde, eso no tiene ningún misterio, trabajamos como se presentan los puntos de la trenza, los trabajamos todos en relieve por detrás. Aquí están mis 3 puntos de la trenza, entonces tomo aquí estos 3 y los hago en relieve por detrás. Ahora, aquí, ¿cuál tengo primero? Estos que están detrás, estos son los que debo tomar primero, porque mira, se me presentan primero, estos están más lejos. Entonces tomo esto en relieve por detrás, 1, 2,
y 3. Ahora tomo el cruce que está aquí por delante. Uno, dos y 3. Y acá me quedan entonces los 3 con los 3 de la trenza. Los últimos 3, 1, 2 y 3. Ahí los tenemos. Y aquí estos como se presentan en relieve por delante. Y los dos últimos son medios puntos. Miren cómo se ve al revés y miren que ya va tomando forma esta mega trenza. Mira cómo se ve de linda. Y ahora es repetir la hilera número 3. Aquí ya empecé con mis 4 puntos de borde. Tomo hebra 2 veces y en esa hilera aquí nos saltamos estos primeros 3 puntos. Y acá voy a cruzar 3 puntos. Un punto alto doble. Hebra 2 veces, me voy acá al segundo. Hebra 2 veces y me voy acá al tercero. Ahí ya hice un cruce, ahora voy a cruzar estos que me salté. Tomo hebra 2 veces, me voy para el primer punto que me salté. Aquí al segundo punto que me salté. Tomo hebra 2 veces y ahora aquí al tercer punto que me salté. Ahora tomo hebra 2 veces, me salto otros 3 puntos. Miren, los 3 que se ven aquí por detrás, 1, 2 y 3. Me voy acá a estos 3 últimos. Esta trenza se va trabajando así de a 3, de a 3, de a 3. Entonces ahí no hay pierde en que te salte ningún punto. A ver, lo hago otra vez. Tomo hebra 2 veces, me salto 1, 2 y 3. Y aquí hago el cruce. Eso. Ahora tengo que trabajar con estos que están aquí escondidos. Son 3, 1, 2 y 3. Mira los que están ahí. Tomo hebra 2 veces y los cruzo por delante. 1, 2 y aquí va el tercero. Miren, ahí ya terminé. Y ahora hago mis puntos de borde, 2 en relieve por detrás. Y los 2 puntos medios. Bueno, y así repetimos hasta el largo que le queremos dar al proyecto que estemos haciendo. Miren,
Esta trenza es bien, bien linda y elegante. Y para seguir, vuelvo y te repito, las vueltas del revés se hacen todas igual y cuando estemos al derecho otra vez vamos a repetir la hilera número 1. De la 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Así vamos repitiendo. Bueno, y repitiendo esas hileras, vas a repetirlas al largo que requiera el proyecto que vayas a hacer, sea un gorro, bufanda. Bueno, el listado es grande para hacer, adaptar esto a cualquier proyecto. Y mira lo hermoso que queda. Espero te haya gustado esta clase. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos pronto.